Bienvenido a El Poeta Ermitaño, presentando su segmento La Casa del Jabonero. Abre tu mente y disfruta. El repartidor de telas finas. Si yo supiera que la vida es justa y los hombres que tienen en sus manos la justicia velan por cuidar de ella y procurarla, este blog no tendría sentido. Sin embargo, podemos ver miles y miles de casos en los cuales la justicia parece no existir. Si es verdad que el infierno existe, este podría ser un pequeño adelanto de lo que nos espera, pero creo que es aquí, en este mundo en donde el infierno está. Y a veces pagamos cosas que ignoramos, pues tal vez fue en otra vida en la que fuimos seres tan despreciables que en cada reencarnación merecemos sufrir lo peor. En una carretera del Bajío andaba una camioneta blanca, una de esas que utilizan las empresas por ser confiables y ser además económicas y prácticas. El conductor de aquella camioneta de la marca Mercedes-Benz circulaba de buen humor. Había tenido hasta ese entonces una vida difícil, pero gracias a sus esfuerzos y también con un poco de suerte su vida había cambiado, y ahora, después de haber salido de la pobreza, trabajaba para una empresa muy importante y contaba con una estabilidad que pocas personas podemos tener. Si bien no era rico, la realidad es que en su casa no faltaba nada, y la última vez que su cartera se había quedado vacía antes del próximo sueldo, había quedado atrás hacía ya algunos años. La precaución de este chofer era buena. No puedo decir que era el mejor piloto del mundo, pero amaba su trabajo y lo cuidaba más de lo que muchos cuidan de sus hijos. Para esa altura, había recorrido muchas veces las mismas carreteras, las conocía de memoria y a pesar de ello, los ojos siempre estaban en la carretera, excepto cuando tenía que leer alguna nueva señalización o veía por el camino algún accidente y entonces volteaba al cielo mientras se persignaba, intentando de esa manera alejar las desgracias de su vida. Entró a un periférico, uno de esos que en México están tan mal diseñados que pasan a ser en realidad una avenida más en medio de la ciudad, que con su mancha progresiva rodea lo que antes rodeaba la ciudad. La central de abastos había quedado a unos 100 metros, y la cantidad de vehículos que transitaban por ese camino era importante. Además de que, como siempre, muchos al tener en sus manos un volante se sienten pilotos de Fórmula 1, pero ignoran el mantenimiento de sus vehículos y la cuestión de que no andan en pistas, sino en carreteras. Juan Carlos le tenía más miedo a manejar en la ciudad que en la carretera. Decía que de los barrancos él era responsable y respetándolos era suficiente, pero de los demás automovilistas no sabía qué esperar y aún respetándolos no era suficiente. Pasó la central de abastos y ya estaba cerca de volver a incorporarse a la carretera y la seguridad de la soledad entre él y su camioneta. La velocidad subió a 170 kilómetros por hora y de pronto todo se nubló. La polvareda que se levantó llegó acompañada del rechinar de las llantas y el sonido del metal partiéndose en 1000 pedazos y doblándose cual hojas de papel. El Deportivo se estrelló con la parte trasera de una camioneta y fue a parar en un poste de luz. El chofer de carreras contra la vida resultó ileso completamente. Se quedó dormido por los efectos del alcohol. La camioneta que chocó fue la de Juan Carlos, que al sentir el impacto, volanteó de tal manera que no salió despedido contra el muro de contención, pero la habilidad de él no era suficiente. El auto que estaba delante, al escuchar el ruido, frenó casi por completo y Juan Carlos no lo pudo evitar. El choque fue contra la parte trasera también, y la camioneta con el impacto se quedó sin frenos. Juan Carlos veía aquella escena en cámara lenta, producto del subidón de la adrenalina, y hacía todo cuanto le era posible por detener su vehículo, o al menos llevarlo a donde menos daño pudiera ocasionar. Pero otro auto le chocó la puerta del pasajero, de tal forma que quedó su camioneta arriba del muro de contención. Destrozó la malla que había sobre el muro y se detuvo. Quedó de tal manera que en una dirección estaba la cajuela, y del lado contrario al que él había tomado quedó el cofre, en una especie de sube y baja. Juan Carlos alcanzó a ver cómo otro carro volanteó, pero fue tarde. Chocó contra la trompa de su camioneta y salió disparado hacia la banqueta y un poste detuvo su andar. Juan Carlos perdió el conocimiento.
Despertó tan solo unos segundos después y descendió de su camioneta como pudo. Comenzó a ver en cámara lenta todo el desastre que había en aquel periférico y el brazo le comenzó a doler. Aún así, intentó ir a ayudar a los heridos que habían quedado en los demás autos. Los carros estaban deshechos prácticamente, y fierros retorcidos en 100 metros a la redonda adornaban la carretera aquella, que con su tono gris y el humo saliendo por todos lados, dibujaban un paisaje verdaderamente dantesco. Se desplomó con un infarto en acción y el mundo gris e infernal pasó a ser un mundo negro y rojo en su totalidad. Juan Carlos despertó 3 días después en un mundo gris. Abrió sus ojos y pensó que había tenido una pesadilla, pero no sabía que la pesadilla apenas estaba comenzando. Un doctor se le acercó y comenzó a chequearle sus signos vitales. Le hizo un par de preguntas y Juan le pidió un vaso de agua. El médico se lo llevó, pero cuando Juan Carlos intentó tomarlo con su mano, notó que no la podía mover y un dolor le lastimó la muñeca. El doctor le explicó que estaba en la enfermería de una prisión del estado. Juan Carlos no estaba del todo consciente, pero aún así le hicieron firmar algunos papeles y pasó unos días más en aquella enfermería. Juan Carlos estaba en un shock profundo, no entendía nada y en realidad tampoco pensaba en nada. Por su mente lo único que pasaba era la escena completa de todos los recuerdos que había tenido aquel día que hubiera querido jamás haber vivido. Juan Carlos, acompáñame, le dijo un custodio que había pasado a hacer lo mismo en otros tantos separos del COC, Centro de Observación y Clasificación de aquella cárcel. ¡Rápido! Juan Carlos se levantó por inercia de la cama a la cual ya no estaba atado y caminó sin saber a dónde iba. Los custodios comenzaron a decir los nombres de todos los que estaban ahí y les fueron indicando a qué patio iban y en qué fila se tenían que poner. Los instaron a caminar y todos comenzaron su desfile. Las rejas se abrían una a una y los candados chocando fierro contra fierro en espacios vacíos retumbaban como si las rejas del infierno se abrieran. Bajaron escaleras una y otra, pasaron rejas una y otra, todos marchando con las manos en la nuca, todos mirando hacia el suelo. Ahora sí, hijos de la chingada, allá afuera me dejan sus huevos, aquí solo mis huevos mandan, decía aquel que parecía ser el jefe mientras le daba un manotazo a media espalda a uno de los reos. Si quieren pasarla bien, hagan solo lo que yo digo, si quieren vivir un infierno, nada más inténtelo. Juan Carlos estaba atemorizado, no veía nada con claridad. Era de noche y los focos que habían en el patio en donde los estaba recibiendo no eran suficientes para ver claramente lo que ahí pasaba. De la celda tal a tal, del lado izquierdo, los demás, del lado derecho. Tomen al de enfrente de los hombros y caminen. 1, 2, 1, 2. Algunos presos iban descalzos y el sonido de sus pasos les dolía cada vez que daban un paso. Dieron una vuelta y llegaron a la última reja. El custodio la abrió y les dio la bienvenida a su nuevo hogar. De tal celda a tal por las escaleras, las demás celdas por acá. Busquen su celda y quédense frente a la puerta, arrodillados y con la vista hacia el suelo. «Mamacita, te lo voy a meter», gritaban los presos desde sus celdas al ver el desfile de carne nueva. «Tú vas a ser hace tanto que este toro no monta, te vas a divertir. Ey tú, mañana vas a conocer a un hombre de verdad». «¡Cállense todos!», gritó el comandante, pero los presos no le mostraban el más mínimo respeto a los custodios y sus toletes. Juan Carlos llegó a su celda y tuvo suerte. Estaba en una de las celdas más tranquilas de aquel lugar. Le explicaron todo lo que tenía que hacer en aquella celda y le advirtieron de con quiénes sí juntarse y con quiénes no. Aquel mundo era un mundo tan extraño y distinto que Juan Carlos tuvo miedo de salir de su celda, pero tenía que salir para poder cumplir con los deberes o resignarse a sufrir una golpiza por parte de los demás internos, pues ahí las reglas no se rompen sin sufrir las consecuencias de hacerlo, y la integridad física es lo único que tienes para pagar. Juan Carlos llevaba ya noches enteras sin dormir, pero esa en especial no pudo ni pegar los párpados. Estaba en un estado de alerta a pesar de su shock y tenía desconfianza de todos. La noche terminó y las celdas se abrieron, un pase de lista y entonces la cárcel era de los internos. Él estaba esperando que llegaran los reos a cumplir las amenazas que le habían hecho la noche anterior.
Uno de sus compañeros de celda le explicó que no iban a ir, que era parte del juego de bienvenida, y lo llevó a dar un paseo por todo aquel lugar. Le explicó qué tenía que hacer y a qué hora tenía que hacerlo, y aunque no tenían reloj, tenía que encontrar la forma de vivir con el tiempo desconociendo la hora en la que vivía. «Juan Carlos, al diamante». El diamante era la zona por la que la noche anterior había pasado para llegar al patio en el que se encontraba. Una vez ahí, la reja se abrió y pasó. Un custodio le dijo que tenía que ir al juzgado número X y lo llevaron a otra reja, en la cual fue revisado de cabo a rabo para ver que no llevara cosas con las que pudiera hacerle daño a alguien más o a él mismo. Llegó a la ventana del juzgado. «¿Juan Carlos?» «Sí, soy yo». «Se te entrega un auto de formal prisión por multiasesinato cometido en contra de tal y tal persona, además de otro auto de formal prisión por daños en contra de la nación, uno más por daños a terceras personas. Firme al margen y en la línea que dice su nombre». Él así lo hizo y eso fue todo. No hubo explicaciones, no hubo abogados presentes, no había nadie, excepto él, la secretaria del juzgado y otros tantos reos más que fueron llegando mientras a él le leían sus cargos. Esa mañana tuvo visita por parte de sus hijos y esposa. Ninguno podía entender lo que estaba sucediendo. Su jefe llegó también y se hizo pasar por familiar de él, y como aún no le habían tomado todos los datos necesarios, logró entrar sin permiso previo. Les explicó a Juan y su familia que no tenía nada de qué preocuparse y que él saldría lo antes posible. Solo era cuestión de que se hicieran algunas diligencias y el seguro pagara los daños. No era la gran cosa. Le explicó también que había tenido mucha suerte de haber sobrevivido. La camioneta había quedado inservible y que era un milagro tenerlo con vida. Le dijo que su sueldo lo seguiría recibiendo mientras el proceso acabara y eso lo dejó un poco tranquilo. Una semana después, el seguro había cubierto el daño de los 2 vehículos a los que la camioneta de telas había golpeado. Los gastos médicos de los heridos fueron cubiertos, el asfalto, los autos e incluso el daño a la barra de contención. Recibió una visita por parte del abogado de la empresa y un socio de él, pues al no ser de la ciudad en la que estaba detenido, necesitaban un abogado que pudiera ejercer ahí los procesos necesarios. Según ellos, era cuestión de días para que saliera libre de aquel lugar, pero estaban equivocados. En México la ley se aplica de una forma muy distinta a la que está plasmada en los códigos penales del país y los estados. Ese día Juan Carlos se quitó la barba que no se había quitado desde que llegó a ese lugar y se bañó. Comió bien por primera vez. Sentía el aire de la libertad refrescando su frente y eso le daba ánimos suficientes para comenzar a creer que debía estar bien. Bien. Se le ha dado el auto de formal libertad por el delito de daños a la nación, por el de daños a terceros con efecto de inmediato, dijo la secretaria con una sonrisa. «¿Entonces ya me voy? ¿Soy libre?», exclamó más en un tono de afirmación que de pregunta Juan Carlos. «No, señor, usted aún tiene cargos por los homicidios y por daños a la nación». Juan Carlos comprendió que no se iría y que había sido muy tonto al creer en la justicia mexicana. Juan Carlos habló con su abogado y le explicó lo que le habían dicho. El abogado fue unos días después y le explicó que todo lo que él había ocasionado ya había sido pagado, pero el último carro, ese que se estrelló mientras su camioneta estaba en el muro de contención, no era responsabilidad de él, pero el Ministerio Público quería que él pagara lo que había sucedido, pues al haber muerto los 4 pasajeros, no había a quien culpar de los daños contra el último poste, contra el que se estampó y el daño a la banqueta y el asfalto, además de que alguien tenía que pagar por las muertes de ellos. El juicio tenía que ir corriendo y llevaría un poco de tiempo debido a las peticiones absurdas del Ministerio Público. Juan Carlos declaró 1 y 1000 veces lo vivido y concordaba con lo que los demás implicados habían dicho. Pero aún así, los procuradores de justicia actuaron de forma arbitraria. Juan Carlos había perdido ya al menos 15 kilos desde que entró a la prisión y su barba le llegaba a la altura de las tetillas. Estaba en una profunda depresión y pensó varias veces en el suicidio. Su familia no podía ir a verlo seguido debido a la distancia y a que él mismo les había pedido que no fueran, pues no era un lugar adecuado para la gente decente. Así fue pasando el tiempo y su proceso estaba muy viciado.
Ni las declaraciones de los testigos, ni las cámaras de vigilancia, ni las indagatorias ministeriales, ni las pruebas fotográficas, nada estaba siendo tomado en cuenta por el Ministerio Público. Durante el proceso, dentro de Juan Carlos también pasó un proceso interno, uno con el cual tuvo que aprender a adaptarse y gracias a un interno, comenzó a ir a la biblioteca y debido a sus conocimientos, logró adquirir un trabajo en ella. La paga era miserable, pero al menos estaba distraído y alejado de toda la basura que se acumula en las personas cuando son privadas de la libertad. Pasó el primer año y medio y a pesar de todo, Juan Carlos estaba confiando en la justicia. Llegó el día esperado y la audiencia final se celebró. El veredicto, para sorpresa de todos, fue culpable de multihomicidios en primer grado y un montón de años, como no se pueden imaginar. 6 u 8 vidas simplemente no alcanzan a cubrir la ridícula sentencia. Además de eso, tenía que pagar multas y daños y tantas bobadas como se le habían ocurrido a los prestadores de justicia. Juan Carlos estaba devastado, pero ahora más que nunca tenía que luchar, y su abogado metió un amparo con el cual el proceso fue repuesto, pues los magistrados no tenían certeza de la culpabilidad de él. Pero eso quería decir que él tenía que pasar por todo el proceso una vez más, y fue ahí cuando el ministerio le hizo una oferta al abogado de Juan Carlos. Si él se declaraba culpable y pagaba 1,5 millones de pesos, entonces saldría en libertad condicional, pero claro, Juan no tenía esa cantidad de dinero. Su patrón le ofreció cubrir aquella suma para ya dejar atrás todo aquello, pero Juan Carlos, movido ahora por la dignidad, se negó a aceptar trato tan tonto, pues él no había tenido la culpa. Tuvo que sobrevivir a intentos de fuga, a riñas entre bandas delincuenciales del penal, a tratos malos por parte de algunos custodios. Dentro de aquellos muros infranqueables, vio morir gente frente a él, vio salir gente apuñalada que jamás regresó, y se perdió gran parte de ese tesoro que nosotros llamamos humanidad. Perdió años de su vida, y se perdió también cumpleaños de sus hijos y familiares, bodas, nacimientos, navidades y aniversarios de matrimonio. No estuvo para sus hijos, no estuvo para ayudar a sus seres queridos, pero era un precio a pagar por no perder aquello que la justicia le estaba arrebatando, su inocencia legal. Juan Carlos tuvo mucha fortuna y ni su familia ni su patrón lo dejaron de lado en ningún momento. El proceso fue repuesto 3 veces. Después de una sentencia igual por tercera ocasión, la apelación salió confirmante de esa decisión, pero en el último recurso que tenía, por fin la justicia se dejó ver. Los jueces magistrados lanzaron una sentencia de inocencia por todos los cargos, con la orden de libertad inmediata, y finalmente Juan Carlos logró salir de aquel lugar. Si alguno de ustedes se pregunta, pues bien, estuvo preso casi 7 años de su vida, pagando por un delito que no cometió, sentenciado como asesino cuando aquello había sido un accidente provocado por la imprudencia de alguien que, estando borracho, no había pasado ni una hora en la cárcel, el amor de su familia y la fe en que al final de la lucha ganaría el bien al final de todo, y a un costo sobrehumano llegó. Juan Carlos conoció en aquel lugar a mucha gente e hizo muy grandes amigos, gente que lo ayudó a salir de la depresión, a estudiar tanto de leyes como le fue posible en aquel lugar. La gente buena se hace querer en todos lados, y aquellos que luchan por sus ideales en contra de la vileza de aquellos que mancillan todo en nombre de la justicia, son esos que en verdad son valientes y cometen sin saberlo actos heroicos, pues el problema no es que en este mundo haya gente mala, pues esa siempre existirá y actuará como mejor le convenga, sino que el problema real es la apatía de la gente buena, la poca acción de los buenos. Nuestro amigo vivió un verdadero infierno y un calvario enorme y larguísimo. Siempre defendió su inocencia y luchó contra la injusticia. Le salió muy caro, pero al menos el día que muera, sobre su nombre no pesará el haber sido culpable por un crimen que él jamás hubiera cometido. Al salir de la prisión, conoció un mundo muy distinto al que él había conocido. Cuando cruzó aquella puerta de metal no podía creer que por fin iba a regresar a su casa y creyó ver un espejismo, pues allí estaba su familia entera, su esposa, sus hijos, su patrón y hasta esos pequeños que eran sus nietos y que hasta ese entonces no había conocido. No volteó a ver aquel lugar en donde vivió tantas cosas que en 6 libros no acabaríamos de contar, y desde ese entonces no ha vuelto a manejar por la ruta en la que había vivido todo aquel infierno.
Es libre y es inocente, pero por las noches, a veces en su mente pasan las escenas de aquellas riñas, de aquellos internos ensangrentados, pero sobre todo, a veces recuerda aquella escena que había desencadenado todo su calvario, los fierros y el humo, los gritos y el rechinar de las llantas, el volante frente a él y la vida en cámara lenta. Si mi trabajo te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu like y seguirme en las demás redes sociales, Facebook y WordPress. Gracias.